El Señor me lo bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar delante de ustedes para recibir la palabra de Dios en este santo día. Nosotros tenemos cada sábado un compromiso con el Señor, este día tan especial. Amén. Y pues pedimos la bendición del cielo para que el mensaje de esta mañana llegue a cada uno de los corazones de los que nos están viendo aquí en este canal y también aquí en la congregación. Y para iniciar nuestra disertación de hoy, nuestra exposición de la palabra de Dios, queremos hacerlo con una lectura muy especial de 2 de Corintios capítulo 3. ¿Por qué vamos a hacer un estudio de parte de este capítulo? Pues lo vamos a hacer, mis hermanos, porque necesitamos ser reforzados en el conocimiento de su palabra. Y el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y mis hermanos, nos encontramos en los últimos días donde es necesario reafirmar nuestra fe, es necesario estar claro en cada una de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, porque del conocimiento de nuestra actitud hacia lo que el Señor ha declarado va a depender nuestra vida eterna. Porque no podemos desarrollar una fe genuina, mis hermanos, sin conocimiento, sin escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor indica que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y es esa palabra viva y eficaz, o sea, Jesucristo, que es la palabra, que es el verbo, es el que nos da vida a través de ejercer nuestra fe en Él. Entonces, por su gracia, Él nos da el regalo de la salvación, un regalo inmerecido. Pero la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo para poder ejercer fe en Él, creerle a su palabra. La vida eterna consiste en creer en Dios, el Padre, y a Jesucristo, al que Él ha enviado para salvación de todos aquellos que creen que lo reciban. Muy bien, mis hermanos, entonces, como dice el apóstol, que hay algunas cosas difíciles de entender en las epístolas del hermano Pablo. Nosotros vamos a iniciar entonces para esta mañana un estudio, porque queremos tener un estudio de la palabra de Dios, de 2 de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. ¿Por qué vamos a tener este estudio, mis hermanos? ¿Por qué vamos a tener este estudio? Es necesario que nosotros, los puntos que a veces son difíciles de entender, lo vayamos esclareciendo a la luz de la palabra de Dios, dejando que la misma palabra de Dios nos vaya guiando, nos vaya indicando cuál es el sentido de lo que en este caso el apóstol Pablo escribió para nosotros. Este es un texto que se toma mucho en el mundo protestante apóstata y en el mundo católico romano para distorsionarlo y dar a entender o interpretarlo de una manera que no es lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo, distorsionando el sentido y tratando de enseñar con ese texto de 2 Corintios 3 que la ley de los 10 mandamientos ya no está en vigencia.
Entonces como que leen muy rápido ese texto sin ir analizando poco a poco las palabras y el sentido gramatical. No toman en cuenta la sintaxis, no toman en cuenta el contexto, las normas de interpretación, para poder entonces llegar a una conclusión y llegar a la verdad de qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo con este texto de 2 de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Del versículo 1 al 10 en forma corrida. Y después vamos a ir analizando verso por verso, a la luz de la Sagrada Escritura, dejando que la misma Biblia entonces nos vaya dando el sentido de lo que quería comunicar el apóstol Pablo. Leemos: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer o de perecer, dicen algunas versiones, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación a la gloria más excelente. Bien, hermanos, vamos a ver cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo está escribiendo aquí en esta epístola, refiriéndose a cartas de recomendación. ¿Qué es lo que sucedía cuando Pablo señalaba en este texto que comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Por qué él hace esa pregunta en esa segunda epístola a los Corintios? Mis hermanos, es claro que en los tiempos del apóstol Pablo estaba el evangelio en un proceso de expansión y se estilaba dar cartas de recomendación o acreditar documentos que acreditaran al predicador, al apóstol o al enviado que era llevado a diversos lugares, que llevaba una encomienda de llevar el evangelio a diferentes sitios geográficos que estaban a la disposición para recibir el evangelio, y que desde Jerusalén empezó a propagarse las buenas nuevas de salvación.
Entonces los enviados, aquellos que se les encomendaba la predicación del evangelio, solían llevar cartas de recomendación o eran acreditados para que fuesen recibidos donde llegaban. Nosotros vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, con más razón, porque el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. Y hubo un momento en que algunos inclusive temían cuando veían a Pablo. Porque Pablo tenía fama de haber sido perseguidor. Pero Pablo había sido transformado por Jesucristo, había tenido un encuentro personal con Jesús. Y ahora Pablo está señalando acá a los corintios que si él acaso tenía necesidad de una carta de recomendación, de llevar una carta que lo acreditara de que él era un apóstol de Cristo. Él dice que no tenía necesidad de eso, porque es una pregunta retórica. Él señala que la mayor prueba de que él era un apóstol de Cristo eran los mismos discípulos, las mismas personas a las cuales él había predicado, que habían tenido una transformación de sus corazones, que se habían convertido a Cristo a través de la predicación y el trabajo ministerial de Pablo. Dice, la carta o el testimonio de mi apostolado sois vosotros mismos, porque vosotros sois los frutos del trabajo que el Señor me ha encomendado de la predicación del evangelio. Amén. Eso es lo que él quiere decir ahí. Nuestra carta sois vosotros, escritas en vuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres. ¿Por qué escrita en los corazones? Porque la mayor prueba de que Pablo era un apóstol de Cristo era que esas personas a las cuales él les había predicado el evangelio y por lo tanto se habían convertido y bautizado en el nombre de Jesús, se habían hecho cristianos, su vida, sus corazones, su procedimiento, su vida demostraba que ellos, en su corazón, reinaba Jesucristo, reinaba el amor de Dios Padre, el amor de Dios a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué mayor recomendación que esa? Versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí viene lo interesante, hermano. Pablo está diciendo aquí que estos hermanos convertidos, fruto del trabajo de Pablo por la gracia de Cristo en él, estas personas que se habían convertido, dice que en sus corazones el Espíritu de Dios vivo había escrito lo que había en las tablas de piedra. ¿Qué había en las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Esas tablas de piedras, que era donde estaban escritos los 10 mandamientos, ya no estaban en forma exterior allá en tablas de piedra, sino que el Espíritu Santo había escrito lo que estaba en esas tablas de piedra en tablas de carne del corazón de los creyentes. En tablas del corazón de los creyentes. Leemos de nuevo, dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra. ¿Qué estaba escrito en las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Sino en tablas de carne del corazón. O sea, que esos hermanos mostraban que el Espíritu Santo había escrito no en tablas de piedra los mandamientos de Dios, sino ahora los había escrito en las tablas de carne del corazón. La pregunta es, mi hermano, estos hermanos de Corinto estaban viviendo ¿qué pacto? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto?
¿Qué pacto estaban viviendo? Estaban viviendo en el nuevo pacto. ¿Cuál era la promesa del nuevo pacto, mis hermanos? Jeremías 31, 31 al 33. Jeremías 31, 31 al 33. ¿Cuál era la promesa del nuevo pacto? Y estos hermanos de Corinto estaban viviendo bajo el nuevo pacto. 31, 31 al 33 dice así. Vamos a ver. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál era el nuevo pacto que Dios iba a hacer, mis hermanos, con la casa de Jacob? Note usted, no dice que el pacto iba a ser con los gentiles. Allí no dice que el nuevo pacto era con los gentiles. Ahí dice que el nuevo pacto era para la casa de Jacob y la casa de Judá. ¿O no lo dice así? Léalo de nuevo para que vea. Vamos a ver. Jeremías 31 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No dice con los gentiles. Pregunto yo, entonces, ¿cómo el apóstol Pablo le está escribiendo acá a los corintios y le está diciendo que el Espíritu de Dios escribió en sus corazones lo que estaba en las tablas de piedra, que ya no está en tablas de piedra, sino ahora están en tablas de carne del corazón? En el versículo 3 del capítulo 3 de segunda de Corintios. Si el pacto era con la casa de Jacob y la casa de Judá, y los corintios eran griegos. Los corintios eran griegos. ¿Cómo es eso entonces? Porque el nuevo pacto consiste en que Dios iba a escribir la ley ¿a dónde? ¿En tabla de piedra? No, que le iba a escribir ¿dónde? En el corazón. Y en el versículo 3 de 2 de Corintios 3, versículo 3, dice que estos corintios, estos griegos, el Espíritu de Dios había escrito no con tinta, sino que el Espíritu Santo había escrito en sus corazones la ley de Dios. ¿Cómo es eso si ellos eran griegos? Ellos no eran de la casa de Judá ni de la casa de Jacob. Mis hermanos, basta con leer un poquito más las Escrituras. Por ejemplo, en Gálatas, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 dice que si soy de Cristo, ciertamente, ¿qué cosa? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, ¿herederos de qué? Herederos de los pactos, herederos de el Mesías, nuestro Salvador, herederos de Dios, del Dios verdadero. ¿Herederos de qué? De la palabra de Dios, de la Torá, de todos los bienes del Señor. Si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy. O sea, si somos de Cristo, somos israelitas. Somos de la casa de Jacob, somos de la casa de Judá. Y somos herederos. ¿A través de quién? De Jesucristo. La palabra del Señor dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay hembra. Si soy de Cristo, ciertamente soy ¿qué? Un israelita. Linaje de Abraham sois, o sea, sois israelita. Por eso entonces no es de extrañar
Como dice también acá la palabra de Dios, que el Espíritu Santo escribió en el corazón de esos griegos en Corintios, en tablas de carne del corazón, escribió ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Seguimos adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Pablo está diciendo que no es por competencia nuestra que el Espíritu Santo ha escrito en las tablas de carne de nuestro corazón los mandamientos de Dios, sino es que Dios es el que ha producido en nosotros la competencia, nos ha habilitado para que esa obra del Espíritu Santo se haga en nuestras vidas, y en este caso en la vida de los Corintios, a los creyentes estos que el apóstol le está refiriendo estas epístolas. O sea, por gracia de Dios, por gracia de Dios. Dice 6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bien, mis hermanos, hay algunos que dicen que el hecho de que ahí diga que la letra mata significa que la palabra de Dios te mata. Oígame, eso es absurdo. Si el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo que las Sagradas Escrituras te va a matar? ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con que la letra mata? Veamos. Él dice acá que el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dos ministerios en contraste. El ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. El ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. Dice que el ministerio de la letra te mata, pero el ministerio del espíritu te vivifica. ¿Qué significa eso? Veamos Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si el cristiano se queda nada más en la letra, mis hermanos, de lo que dice la palabra de Dios, si solamente es oidor, pero no hacedor de la palabra, entonces no va a ser justificado. ¿Quiénes son los que son justos delante de Dios? No son los oidores de la ley, sino son, dice, los hacedores de la ley serán justificados para con Dios. Los hacedores de la ley. ¿Cómo es eso de los hacedores de la ley? Veamos el versículo 27 y 29 de ese mismo capítulo 3 de Romanos. Porque no es judío el que lo es, el 27, vamos a leer 27 hasta el 29. No, el 27 y el 29. Dice así. Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué es estar
Simplemente quédate con la letra. ¿Por qué la letra te mata? Porque simplemente te quedas como un oidor, pero estás transgrediendo el mandamiento. Simplemente te quedas en la letra. Dice, así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión, hablando de los judíos, eres transgresor de la ley. O sea, ¿de qué te sirve tener la letra? ¿De qué te sirve tener los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Si no están en el corazón y eres desobediente. ¿De qué sirve que tengas una circuncisión en la carne exterior si tu corazón no está circuncidado para obedecer los mandamientos de Dios? Eso es lo que significa que la letra te mata, porque te quedas nada más en la teoría y no en la práctica. Versículo 28 al 29 dice así: porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? No te quedes en la teoría, es lo que está diciendo. No te quedes en la letra, en la teoría. ¿No matas a tu hermano? Literalmente, físicamente. Pero tienes envidia de tu hermano. O le deseas mal en tu mente. Ya eres culpable. No adulteras físicamente con una mujer. Estás observando la letra. Pero pasa una mujer y ya la estás codiciando. O codicias a la mujer de tu prójimo. Eso está en tu mente, en tu corazón. ¿Dónde inicia el pecado? ¿Afuera o adentro? En la mente. Entonces la letra me va a matar si yo me quedo solamente en la teoría y no observo la práctica, el espíritu de la ley. Los judíos decían que ellos estaban circuncidados, que ellos observaban los mandamientos, como el joven rico que se llegó a Jesús y dijo: todos estos mandamientos he guardado. Pero Jesús le dijo: te hace falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchos bienes y no siguió a Jesús. Quiere decir que demostró en la práctica lo que había en el corazón, lo que él acariciaba. Él acariciaba el ídolo del dinero. Porque si él realmente hubiera amado a Dios y a Jesucristo y a su prójimo, se hubiera despojado de la riqueza y hubiera hecho lo que Jesús le dijo y hubiera seguido a Jesús, aunque hubiera quedado pobre materialmente. Entonces ahí demostró lo que había en el corazón de él. Había un ídolo. Aunque exteriormente decía que él había guardado todos los mandamientos, se había quedado en la letra. En la letra. En la letra. Y vuelvo y repito el 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, Dios siempre ha querido que sus hijos estén circuncidados en el corazón, no nada más exteriormente, en los tiempos del antiguo pacto, sino que la circuncisión sea del corazón. Y siempre ha sido la voluntad de Dios que los mandamientos, los 10 mandamientos, no estén en tablas de piedra, sino que estén en tablas de carne del corazón, para que el hombre no esté simplemente cumpliendo la letra, sino el espíritu, porque está escrita la ley dentro de su corazón.
Vamos a comprobarlo. Vamos a buscar Deuteronomios 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde los días de Israel? Desde los días del antiguo pacto. Circuncidad vuestro corazón. Vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Y qué era lo que pasaba con los judíos en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles? No habían circuncidado el prepucio de su corazón. Solamente habían circuncidado su prepucio físico, pero no el prepucio de su corazón. Y por lo tanto estaban bajo el régimen de la letra y no del espíritu, porque no habían circuncidado el prepucio de su corazón. Pero ampliamos un poquito más. Ahí en el capítulo 30, versículo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio 36. Dice así: y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas. ¿Cómo es que podemos vivir? Cuando se circuncida el prepucio del corazón. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Desde cuándo Dios quiere circuncidar el corazón del hombre? Desde el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente la mayoría del pueblo de Israel no permitió que Dios circuncidara su corazón por incredulidad y por falta de fe. Por falta de fe. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, ¿para quién es? Para la casa de Jacob y la casa de Judá, o sea, para Israel. Y si usted y yo somos gentiles, ¿cómo vamos a entrar en ese nuevo pacto si usted ni yo somos de sangre judía? A través de Cristo Jesús. Amén. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? En que Dios va a circuncidar el corazón suyo y el mío. Y va a escribir su ley en su mente y en su corazón. Amén. Igual que los antiguos israelitas. Amén. Quería Dios hacerlo. Pero ellos por incredulidad no lo permitieron en su mayoría. Porque sí hubo hombres de fe que obedecieron a Dios. Veamos, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Mire para atrás el capítulo 5. El contexto, la regla del contexto, mi hermano, importante para poder entender. Repito, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras estarían escritas en el corazón? La ley de Dios. Los 10 mandamientos, el capítulo 5. La parte anterior a este capítulo 6 lo está diciendo, son los 10 mandamientos. Cuando yo guardo los 10 mandamientos, dice, amarás, versículo 5, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras estarán en tu corazón. ¿Quién la va a escribir en el corazón? Dios. Ahí está en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a tu Dios. Amén. ¿Qué decía el versículo 5 allá del capítulo 6? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice acá en el 6 del 30, versículo 6 del capítulo 30. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿A fin de qué? De que tú vivas. Porque si te quedas en la letra mata. Yo me quedo en la letra. Yo no adultero, pues. Pero ando deseando la mujer de mi prójimo, ¿verdad? Yo no robo, literalmente, pero le estoy robando la paz a un hermano. ¿De dónde dice Jesús que salen las cosas que dañan al hombre? Del corazón del hombre salen los homicidios, salen las borracheras, salen los malos pensamientos, salen las hechicerías, sale todo, mi hermano. Toda esa basura sale del corazón. ¿De qué clase de corazón es que sale esa basura, mi hermano? Que mata. De un corazón que no está circuncidado. Que no ha permitido que Dios escriba los mandamientos en su corazón para demostrar que ama a Dios con toda su mente y todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Porque Jesús dijo que el segundo mandamiento es semejante al primero. El primero es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Y estas palabras estarán escritas en tu corazón. ¿Qué palabras? Los 10 mandamientos. Ya lo vimos. Y Jesús dijo: y el segundo mandamiento es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es semejante? Porque al amar al prójimo, usted está cumpliendo con los 6 mandamientos que están en la tabla de la ley. Honra a tu padre, a tu madre, hasta no codiciarás. Que se refieren al prójimo. Y de ahí pende lo demás. Bueno, pero ahí no dice no te emborracharás, no fumarás, no violarás las leyes de tránsito. Oye, hermano, ¿será que hay que ser el sabio Salomón para entender algo tan sencillo? Que Jesús dijo que de esos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. O sea que de ahí deriva lo demás. Cuando te estás emborrachando, te estás matando. Cuando vas por la carretera a velocidades altas en tu auto y estás infringiendo la ley de tránsito, estás atentando contra tu vida y la vida de otro. Además de no respetar las autoridades, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene ese mandamiento? No matarás, mis hermanos. Entonces no es necesario ser Isaac Newton para entender esto, pues tan sencillo. Pero lo hacen difícil porque el problema es el sábado, eso es todo. El problema es que no quieren ese mandamiento. Bueno, el problema lo tienen estas personas con Dios. Santiago 1:22 dice así: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando somos oidores de la letra, mi hermano, cuando somos oidores de la palabra, de la letra, nos estamos engañando a nosotros mismos y esa palabra nos condena. Pero si el Espíritu Santo ha escrito su ley, sus mandamientos en el corazón, como dice el nuevo pacto, que este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con la casa de Jacob y la casa de Judá. Escribiré mi ley en su corazón. Si la ley está aquí adentro, mi hermano, en la mente, ¿qué puede salir de nosotros hacia afuera? Los frutos del Espíritu, obediencia. No nada más vamos a ser oidores de la letra, sino vamos a ser hacedores de la palabra. Son los frutos de la salvación, los frutos del Espíritu. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 10. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador
de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque hallando falta en ellos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando yo estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo les desentendí, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice que ese es un mejor ¿qué? Ministerio. El versículo 6 dice que el ministerio de Cristo por su espíritu es mejor que el ministerio anterior del antiguo pacto. Vayamos ahí nuevamente a 2 Corintios 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Hay dos ministerios aquí. Algunos dicen, vio, ahí dice que los 10 mandamientos iban a perecer. Eso no es lo que está diciendo ahí. Hay que leer bien. Ahí está diciendo, mis hermanos, que lo que perece es el ministerio. ¿Cuál es el ministerio que había de perecer? Cuya gloria, cuando Moisés recibió esas tablas de piedra, dice que el rostro de Moisés tenía una gloria y esa gloria iba de fenecer o perecer. Pregunto, ¿esa gloria y ese ministerio debían de perecer o de pasar? ¿Ese ministerio de Moisés? Claro que sí. El ministerio, oiga bien, ahí no está diciendo de que los 10 mandamientos iban a perecer. Ahí está diciendo que lo que iba a fenecer o a perecer era el servicio, el ministerio, el trabajo. Y ese ministerio iba a ser reemplazado ¿por qué ministerio? Por el ministerio del Espíritu. Y nosotros leímos ahí en Hebreos, mi hermano, capítulo 8, versículos 6 al 10, que el ministerio del Espíritu, o sea, el ministerio de Cristo, el nuevo pacto, ahí lo señala en el versículo 10 de Hebreos 8, ese ministerio de Cristo, el nuevo pacto, consistiría en que ya esa ley no iba a estar en tablas de piedra. ¿A dónde iba a estar? En tablas de carne del corazón. Simplemente, mis hermanos. O sea, aquí lo que está diciendo es que lo que habría de perecer, lo que había de pasar, lo que fue con gloria, era el ministerio mosaico y el ministerio sacerdotal, ese ministerio que simplemente, mis hermanos, era simbólico y exterior, y que iba a ser reemplazado por un nuevo pacto según la promesa de Jeremías 31, del versículo 31 al 33, por el ministerio del Espíritu, donde ya esa ley no iba a estar en tablas de piedra, sino que el Espíritu Santo le iba a escribir en tablas de carne del corazón. Y no dice que es otra ley diferente. Es la misma ley. Lo único que cambia es de posición. Los mandamientos ya no están en tablas de piedra, ahora están en tablas de carne del corazón. ¿Y por qué creemos que son los mismos mandamientos? ¿Por qué lo decimos así? Porque no da lugar a otra cosa, mi hermano. Si nosotros dejamos que la Biblia se interprete a sí mismo, vamos a encontrar que el nuevo pacto consiste única y exclusivamente en que el ministerio pasado
que estaba en tablas de piedra, que era exterior, y que la circuncisión era en la carne física, ya eso quedó allá, en el pasado. Y que ahora, bajo el ministerio nuevo del Espíritu, la circuncisión es en el corazón, y los mandamientos ya no están en tablas de piedra, sino ahora están en tablas de carne del corazón. Y son los mismos mandamientos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué son los mismos mandamientos? No son mandamientos diferentes, que el Espíritu Santo vino y escribió mandamientos diferentes, no. Porque a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué dijo Jesús? El mandamiento más grande es este. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿A dónde está eso? Mi hermano, ¿a dónde está eso? Lo leímos antes en Deuteronomios, capítulo 6. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo literalmente, mis hermanos, para ir terminando. Versículo 4 al 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tablas de piedra, estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras son las que van a estar en tu corazón para mostrar que amas a Dios sobre todas las cosas? Los 10 mandamientos. Lea para atrás para que usted vea que son los 10 mandamientos. Que también se le llaman las 10 palabras. Por eso dice, y estas palabras. Las 10 palabras, los 10 mandamientos. Estas palabras estarán sobre tu corazón. No dice estarán en tabla de piedra. Siempre fue la voluntad de Dios que estuviera en el corazón del hombre. Y en el nuevo pacto sigue la misma voluntad de Dios de que esos mandamientos estén en el corazón del hombre. Y ese sería el nuevo pacto, que el Espíritu Santo escribiría la ley de Dios en el corazón. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante. ¿Amarás a qué? Al prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8 al 10. El apóstol Pablo dice, ¿cómo yo amo al prójimo? Romanos 13:8. Dice la palabra de Dios. Porque no cometerás adulterios, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia, gracias, se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, pregunto yo, cuando Jesús lo cuestionaron y le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Eran los 10 mandamientos o no eran los 10 mandamientos? ¿Cómo yo amo a Dios sobre todas las cosas? Guardando los 10 mandamientos. Deuteronomios 6, versículo 4 al 6. Grabémonos eso bien en la cabeza. Si yo amo a Dios, ¿guardo qué? Los 10 mandamientos. Y el propósito de Dios es que estén en el corazón. Y si amo al prójimo, Romanos 13:8. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y cualquier otro. ¿Faltaba otro? Claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Cualquier otro mandamiento, dice. Se resume, amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo que de esos 2 mandamientos dependen ¿qué? La ley y los profetas. Bien, terminamos, mi hermano. Terminamos entonces en 2 de Corintios 3. Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto,
en comparación de la gloria más excelente. ¿Por qué ministerio de condenación, mis hermanos? ¿Por qué el antiguo pacto fue un ministerio de condenación? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque lamentablemente el pueblo de Israel iba tras la letra, buscando la justificación. Y ahí más adelante en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo da gracias al ministerio del Espíritu. Porque dice que lo que era imposible para la carne, ahora es posible por medio del ministerio del Espíritu Santo para hacernos nosotros sujetos a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros, de dar frutos de salvación a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos y amigos, nosotros en esta exposición queremos hacer un llamado para que permitamos que Dios circuncide el prepucio de nuestro corazón. Amén. Siempre fue el propósito de Dios circuncidar nuestra carne, nuestra naturaleza carnal. Porque en la condición carnal, incircuncisa de nuestro corazón, estamos condenados. Estamos bajo un ministerio de condenación. Pero una vez venido el ministerio del Espíritu Santo, que circuncida nuestro corazón, mis hermanos, entonces nuestra vida se puede sujetar a la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que él tenía una guerra, un conflicto en su mente, porque por un lado dice con su mente quería obedecer a la ley de Dios, pero dice que la carne lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Y dice que él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque estar bajo la letra, cumpliendo simplemente la letra exterior, está bajo un ministerio de muerte. Pero él da gracias a Jesucristo por el Espíritu Santo. Porque bajo el ministerio del Espíritu, ese ministerio del Espíritu lo ha librado del ministerio de la condenación y de la muerte. Si vamos pues, no bajo el régimen viejo de la letra, mis hermanos, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Circuncidad el prepucio de vuestros corazones. Y el Señor tiene poder para, a través de su Espíritu, llevarnos a que demos fruto para Cristo. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.